Bueno, muy buenas tardes. Espero que cada uno se encuentre muy bien. Mi nombre es Juan David. Eh, Actualmente estoy haciendo seminario de investigación número 4 y cabe recalcar que no he presentado el seminario de investigación 3. Entonces, con esa, digamos, acotación, es importante que pues no he hecho implementación y hasta ahora voy a hacer la validación de algunos instrumentos. Entonces, el nombre de mi investigación se llama el LAT-ART, las historietas conceptuales contextualizadas, como estrategia pedagógica para fortalecer la comunicación y la adaptación al entorno en personas con limitaciones cognitivas, autismo, Asperger. Pues digamos, esos son los elementos que les voy a presentar el día de hoy. El problema, LAT-ART, pues digamos de pronto, si no conocen el término, las historietas conceptuales contextualizadas, tema de investigación, sistema de preguntas, sistema de objetivos, categorías, metodologías y un instrumento. Entonces, lo primero es que pues yo empiezo en un contexto que es, primero, basándome en las personas que tienen limitaciones cognitivas, en este caso el espectro autista Asperger. Después, evidencio que tiene unas dificultades tanto en la comunicación y la interacción social dentro de un entorno, digamos, académico o externo. Esas barreras básicamente limitan una participación activa de los aprendizajes y las enseñanzas dentro del aula. Y lo que yo quiero realizar es una implementación para generar canales de comunicación asertivo a partir de experiencias en el aula, también fuera, y a partir de eso utilizar las historietas conceptuales contextualizadas para que el estudiante, de cierta manera, a través de ellas pueda evidenciar que aprendió de esas experiencias a partir del LAN. Entonces la idea es poder desarrollar mejor expresión de ideas, emociones y necesidades que tenga el estudiante con esta condición, y a partir de eso que tenga una mayor comprensión de signos, códigos, símbolos y todo lo que lo rodea en su entorno. Entonces, pues el aporte principal de esta investigación va a ser herramientas educativas inclusivas, mezclando áreas de conocimiento como artes, digamos toda la parte gráfica de las historietas conceptuales contextualizadas, el land art como herramienta artística y, digamos, como primer prueba piloto enseñando ciencias. Entonces, de pronto si no conoces la palabra land art, es el arte de la tierra. Entonces, el land art básicamente es yo como sujeto, cómo puedo interactuar con mi espacio natural y cómo yo lo puedo transformar para darle un significado y una intención, ¿sí? Entonces hay obras artísticas como esta donde se utilizan hojas con cierta, digamos, tonalidad de colores y le damos una forma y una estructura y un significado a ese espacio o lugar intervenido. Entonces el land art, digamos, uno de los referentes que yo utilizo se llama Grande, 2005, y él dice que el land art se asume como una práctica artística donde se articula entorno, cuerpo y experiencia. Entonces no solo estamos creando una figura en un espacio determinado, sino también estamos dando un sentido a partir de nuestras habilidades y cómo nosotros le damos un significado a esos elementos. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues la idea es, esto se puede de pronto muy cercano al paisajismo, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que uno debe tener en cuenta cuando hace land art es yo como resignifico el lugar determinado, y es muy importante tener en cuenta que todos los elementos para esa composición artística deben ser netamente de la naturaleza, ¿sí? No puede ser nada externo, sino puede ser hojas, palos, piedras, ¿sí? O incluso elementos que se encuentren, no sé, agua y demás. Entonces se hace una intervención con ese material, según Carta de 1998, y los aportes básicamente es que facilita una experiencia multisensorial para los sujetos que tienen estas limitaciones y también las personas que no las tienen. Entonces es interesante porque genera una experiencia colectiva y también como desde la parte artística cómo se puede interpretar esas pues, significaciones que hace cada sujeto. Después tenemos las historietas conceptuales contextualizadas, ¿sí? Que básicamente se considera como un recurso que a través de imágenes, digamos, de secuencias, de diálogos, una historieta que básicamente va a transmitir
a partir de un concepto, información y lo más interesante es cómo el elemento gráfico puede ser reinterpretado por el sujeto que las lee. Entonces, básicamente, esto va a tratar de buscar una representación de conceptos y fenómenos científicos y básicamente tratando de situar fenómenos de un contexto real, ¿sí? Y esto, pues digamos, lo desarrolla el maestro Jaime como uno de los grandes exponentes y, digamos, varios compañeros de la maestría como Jaime Escobar, Ana María Falla, entre otros. Entonces, esto es interesante porque esta implementación a partir del land art y de las historietas conceptuales permite que contextos neurodiversos, ¿cierto?, puedan fortalecer sus expresiones visuales y adicionalmente pues le den una significación accesible y también permita una motivación. Esto lo dice Bustos Velasco 2020, ¿listo? Entonces más o menos es una representación gráfica y lo que yo quiero realizar es a partir del land art y de las historietas conceptuales contextualizadas, dos elementos. Una, donde yo hago una historieta conceptual contextualizada para el estudiante, y dos, donde el estudiante también crea una historieta conceptual contextualizada para mirar si ese aprendizaje y esa experiencia que vivió desde el land art, pues digamos, fue asumida de una manera o no. Entonces, a partir de lo anterior, nace esta pregunta de investigación. ¿De qué manera la implementación de actividades pedagógicas basadas en el land art, apoyadas en el uso de historietas conceptuales contextualizadas, contribuyen al fortalecimiento de la comunicación social y la adaptación con el entorno de personas con limitaciones cognitivas Asperger? ¿Listo? Digamos, en un primer momento se va a hacer primero con este espectro autista, pero la idea es poderlas, digamos, empezar una manera chiquitita, como yo les decía, primero en ciencias, pero la idea es expandirlo a más áreas del conocimiento. Después de esto, esa pregunta nace una pregunta general, que es la que mencioné anterior, y para dar respuesta a esa pregunta general, nace un objetivo general. El objetivo es contribuir al fortalecimiento de procesos de comunicación social y adaptación con el entorno en personas con limitaciones cognitivas Asperger mediante la implementación de actividades pedagógicas basadas en el land art, apoyadas con el uso de historietas conceptuales contextualizadas. Entonces, la intención es que la práctica y las experiencias que se llevan dentro de esta implementación generen herramientas nuevas desde otros puntos, utilizando arte, ciencia y elementos gráficos que permitan la interpretación y la comunicación para que las personas con limitaciones cognitivas puedan tener nuevas herramientas para poderse comunicar mejor con su entorno y también entenderlo y comprenderlo. Para estas preguntas nacen preguntas específicas y objetivos también específicos, objetivos que apoyan lo anterior. Entonces, la primera es cómo el uso de historietas conceptuales contextualizadas favorece la comprensión del entorno y la expresión de ideas, emociones y experiencias en personas con limitaciones cognitivas. La segunda, qué actividades del land art fortalecen los procesos de comunicación no verbal y la interacción con el entorno natural y social. Para dar respuesta a estos objetivos, se propone implementar actividades pedagógicas que integren el land art con las historietas conceptuales contextualizadas con personas con limitaciones cognitivas en un contexto específico. Y la segunda, diseñar actividades artísticas basadas en el land art orientadas al fortalecimiento de la comunicación no verbal, la interacción con el entorno y la adaptación social. Tenemos la tercera y la número 4, que la tercera pregunta es ¿qué elementos simbólicos, sensoriales y visuales van a permitir, presentes en el land art y las historias conceptuales contextualizadas, permiten generar aprendizajes significativos a partir de la experiencia? Para responder a esa pregunta, identificar elementos simbólicos, sensoriales y visuales y narrativos del land art y las historias conceptuales contextualizadas que favorecen la comunicación y la expresión emocional. Por último, tenemos la número 4, que canales de comunicación asertiva se fortalecen mediante la articulación de la práctica artística y las historietas conceptuales para la expresión emocional y la adaptación del entorno. Para responderla, analizar los canales de comunicación asertiva dentro de los procesos de comunicación social y adaptación del entorno a partir de la experiencia artística y narrativa desarrollada. Entonces, digamos, es muy importante tener en cuenta que va a haber tres momentos. Uno, antes de la implementación de estas actividades, durante las actividades y después de las actividades. Eso con el fin de mirar qué, digamos, qué interpretación y cómo esto puede generar
un inicio, un desarrollo y una conclusión de todas las actividades que se van a proponer. Por eso nacen estas 4 categorías: land art, representación, historietas conceptuales contextualizadas y la comunicación como elemento, pues digamos, para responder todo el tema de la investigación, a partir de estos 4 grandes elementos de categorías. Entonces, para tener claro, land art lo voy a partir de Alan Gisbert 2005, Grande 2005, Bursley 1993, Craftsman y Weiss 1998, Anfield 2012, Dewey 1964. Ellos definen todo esto como el land art se compromete con una práctica artística que integra la naturaleza, experiencia corporal y territorio, donde el entorno se convierte en medio de creación, reflexión y comunicación. Este tipo de arte se enfatiza en el proceso relacional entre sujeto, paisaje, experiencia, favoreciendo la exploración sensorial, la conciencia ecológica y la construcción de significados a partir del contacto con el entorno. Entonces, esto lo que hace es permitir que el estudiante tenga la habilidad de intervenir, apropiar y dar un significado a su entorno. Entonces, desde el land art se generan buenas estrategias que me permiten a mí como investigador generar dinámicas de experiencias y aprendizajes significativos dentro y fuera del aula a partir de esta herramienta. Ahora, vamos con la comunicación, que yo lo baso desde Maturana 1987-1994, Gómez y Simón 2006, Tompkins 1962 y Freire, donde, digamos, esto es como una conclusión grande de todos los que he mencionado. La comunicación se entiende como un proceso de códigos y símbolos que surgen de la coordinación de acciones consensuadas entre sujetos que se manifiestan a través de lenguajes verbales, no verbales, gestuales, simbólicos, permitiendo la construcción de sentido en interacción con el entorno social y cultural. Este proceso implica intercambios, escucha activa, emociones y comprensión de códigos compartidos que posibilitan la interpretación de mensajes dentro de un contexto determinado. Entonces, digamos, es muy importante para mí también entender de dónde vienen los sujetos, cómo se han constituido los sujetos y qué aprendizajes previos tienen los sujetos para esta investigación. Porque es muy importante mirar qué dinámicas, si el estudiante ha tenido años escolarizados y cuántos ha tenido, cuántas intervenciones desde la parte de ciencias ha experimentado, y a partir de eso puede generar unos códigos y un canal de comunicación con el estudiante con limitaciones cognitivas que me permitan acercarme mucho más a él, y a partir de esa comunicación pues que él pueda interpretar de la mejor manera tanto las actividades como las historietas cuando las vaya a realizar. La representación. Entonces utilizo estos referentes: Morgan 2005, Viera 2003, Maturana 1987, Varela, Thompson, Rush 1991, Esta 2002, Boulle 1997, Grandi 1993, Bodachina 2003, Fritz 1989, Martín 2009, y ellos mencionan lo siguiente: la representación se configura como un proceso cognitivo cultural mediante el cual los sujetos interpretan y construyen significados del mundo a partir de la experiencia, la memoria y la interacción con el entorno. No se trata de la reproducción de una realidad, sino una construcción activa donde intervienen procesos emocionales, sociales y culturales que permitan expresar ideas y percepciones mediante distintos lenguajes, especialmente visuales. Entonces también es importante no solo mirar qué contenidos previos tiene el sujeto, qué canales de comunicación tiene, sino también la parte emocional, porque dentro de los campos artísticos, el hecho de que el sujeto tenga una disposición para desarrollar las actividades también es importante. Adicionalmente, es muy importante tener cómo construimos esa memoria y qué elementos de memoria tiene el sujeto a lo largo del tiempo. Y por último, cómo la experiencia, la memoria y esa interacción me permiten generar canales de comunicación asertivos para que el estudiante se sienta cómodo y puedan interactuar e intervenir. Vamos a las historietas conceptuales contextualizadas, basándonos en Cadena Escobar, Bustos, Reyes de Roncancio 2021, Bustos Velasco 2020, Romero Osta 2021, Julio Martínez 2023, donde mencionan lo siguiente: las historietas conceptuales contextualizadas son un recurso didáctico basado en procesos narrativas visuales que representan conceptos científicos, abstractos o fenómenos no perceptibles mediante situaciones contextualizadas. Estas historietas combinan narrativa, imagen y contexto cotidiano para favorecer la comprensión conceptual, el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento científico. Entonces es muy importante mirar cómo esta herramienta me ayuda no solo para que el chico aprenda elementos gráficos, sino como el chico, a partir de la memoria, de la experiencia y de la comunicación, me genera elementos y narrativas visuales para saber si el estudiante o el sujeto entendió, pues digamos, la temática de ciencias que se quiere abordar.
Y pues digamos un plus, la idea es que pues sería chévere generar historietas conceptuales contextualizadas, pero no creadas por decirlo así, con sujetos regulares, sino que sean los chicos con limitaciones cognitivas quien las creen. Entonces también es interesante mirar esa otra perspectiva. Diseño metodológico, entonces básicamente es la creación de talleres que permitan la recopilación de información y pues digamos el propósito es analizar y comprender el problema de estudio de acuerdo con escuela, página 45 2013 y básicamente es hacer un diario de campo en el cual se realiza un taller, como yo les decía, antes, durante y después, donde primero se conoce qué habilidades tenía el sujeto antes de la intervención del taller, durante digamos, qué sucedió durante el taller y finalmente qué se llevó el estudiante a partir pues, de la historia conceptual contextualizada que él cree y adicionalmente que él la exponga. Entonces es interesante mirar cómo él configura su mundo a partir de la representación gráfica y de las narrativas. Por último, más o menos así son los talleres. Entonces, digamos, el taller no es tan complejo, pero digamos es fácil de comprender para que el sujeto pueda entender. Por ejemplo, actividad land art. Dibuja una silueta humana en el suelo usando hojas, piedras y ramas para representar cabeza, brazos, piernas, corazón, cerebro. Entonces la idea es que en un espacio del colegio, en la zona verde, pueda utilizar elementos de ese contexto natural y pueda gráficamente hacer una silueta humana, donde identifique esas partes del cuerpo. Después vamos con la actividad de la historieta. Entonces realiza una historieta donde un personaje descubra cómo funciona su cuerpo. Entonces la idea es que yo le doy herramientas desde la parte artística, donde puedo utilizar, no sé, lápiz, papel, acuarela, y él empiece eso que vivió en la naturaleza, cómo lo puede representar de manera gráfica sobre el papel. Y pues digamos el concepto científico son partes y funciones básicas del cuerpo humano. A partir de eso, pues esto ya es la parte mía, donde yo hago un diagnóstico inicial, evidencia del proceso, donde va a haber parte fotográfica, videos y demás, cómo el estudiante interactúa y qué se logra, y las conclusiones de ese proceso. Y eso sería todo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que también va a haber elementos de videos, ¿sí? Como elementos gráficos, donde se apliquen esos temas de ciencias. Entonces la idea, como yo les decía al principio, es aplicar en primera instancia conocimientos de ciencias, pero la idea es poderlo llevar a otras áreas del conocimiento. Y eso es pues digamos, todos los referentes que he utilizado hasta ahora. No sé si tengan alguna pregunta. Comentarios, preguntas, sugerencias. Yo quería saber, no sé si me lo perdí, ¿bajo qué enfoque metodológico estás trabajando? Sí, voy a hacer un enfoque metodológico de investigativo de la parte cualitativa y hermenéutica. Entonces, digamos, la idea es hacer un análisis hermenéutico y la investigación es de parte cualitativa. Qué pena, sí. Bueno, Juan David, te felicito por la presentación. Entendemos muy bien las circunstancias en las que volviste a la maestría. Pues, de nuevo te doy la bienvenida a este programa y pues la idea es que, como en todos los casos anteriores, pues cada quien tiene su proceso y tiene su carga, digamos, de académica. Y pues la resiliencia que te caracteriza pues te va a permitir ahondar en esas categorías. Dominas bien obviamente lo del land art, que recuerdo las primeras clases contigo hace muchos años y ese interés lo mantienes, lo cual es muy importante. La conexión con el trabajo en ciencias podría de pronto ser un poco, pues lo vas a mirar más concreto en términos de por qué esto es de ciencias en algún sentido, de algunos fenómenos científicos que tú nos vas a tener claros en la historieta y también en el trabajo. También se nota que el dominio un poco de esas categorías desde los autores. Es importante que destaques posteriormente cuáles son los aportes de algunos de esos autores específicamente, porque están solo colocados los apellidos, los nombres, pero no qué menciona y de dónde te estás agarrando allí para darle más fuerza a sus fundamentos teóricos, ¿te parece? Sí. Ahora, creo que la tienes clara en términos investigativos y de voluntad, de interés sobre los aportes que quieres generar a los estudiantes. Y esa idea de que quiero saber cómo configuran ellos su mundo a partir del proceso vivido con las historietas y el land art,
Eso es algo muy valioso, va a ser un aporte muy grande de relación entre esas dos áreas de conocimiento. Es importante que en las diapositivas y en el discurso siempre hagas claridad de lo hiciste una vez, pero después se difumina, y en algunos textos de los objetivos también, que tú estás trabajando solamente con la sección Asperger del espectro. Sí. Entonces, a veces lo dijiste al principio, pero después se va divagando, y en algunos objetivos no está mencionado. Y es clave que lo dejes de una vez claro, porque vas a trabajar con esa sección del espectro. Entonces, siempre manténlo para que la gente que te escuche diga, bueno, está bien, ¿es para todo el mundo de diversidad cognitiva o eso me había dicho que era para Asperger, ahora me lo está diciendo que es para todos? Entonces, pilas con eso para que todo, digamos, se organice y se configure. Estaremos muy pendientes de lo que viene en términos de la implementación y de los avances que puedas dar para que hagas, aunque sea un pilotaje importante, porque en la sección siguiente va a venir otro profesor a trabajar contigo, de pronto te va a pedir, aunque sea una prueba de algo. ¿Sí? Está muy bonito eso, ¿o qué? Pero muestre, a ver qué ha hecho. Está en tercer semestre, ¿y cómo así que usted está en cuarto semestre por tercero? Usted fácilmente, todos somos conscientes que esta maestría no tiene prerequisitos en el plan de estudios. Entonces, digamos que eso también le permite a los estudiantes moverse en esa dimensión. Así que felicitaciones a ti. Gracias. Listo. No, igual, la idea es poderles mostrar esas historietas, porque pues realmente me causa mucha curiosidad. Así va a ser. Muchas gracias. Gracias.